Muy bien. Bueno, estamos grabando la clase, entonces vamos a avanzar en nuestra clase de hoy. Y este curso es a la primera lección. Vamos a de identificación espiritual. Ahorita les voy a explicar exactamente de qué se trata. Y vamos en vista a la palabra de Dios, que es la autoridad en todas las cosas que tiene que ver con Dios y cómo Él se describe a sí mismo. Vamos a ver cuáles las verdades de la Biblia y cómo Él quiere que nosotros nos identifiquemos propiamente, tengamos una identidad espiritual en Él y una identidad espiritual también con nuestro grupo de hermanos con quienes nos reunimos cada uno de nosotros. Entonces, tenemos los próximos minutos, van a ser menos de 10 porque somos pocos, en el grupo de la tarde siempre hay mucho más gente, así que aprovechen aquí y déjenme extender esto. Vamos a decir quiénes son, dónde viven, y si quieren alguna otra cosa que ustedes quieran, consideren que sea relevante que conozcamos de ustedes, ¿no? Entonces, yo les voy a decir, somos ahorita en este momento, ah, somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y yo son siete. Entonces, mm, traten de recordar el orden. César, uno. Wilber, dos. Jaime, tres. Carlos Ipanaque, cuatro. Joaquín, 5 y Anita, sexto. Anita, no es ninguna razón por la cual estás de último, sino porque apareces en la pantalla en el último lugar, ¿ok? Así que, Sí, no hay problema. de hecho, el último voy a ser yo. Así que vamos a comenzar entonces. César, deleítanos con conocerte un poquitico más. Sí, buenos días a todos los hermanos, buenos días pastor, un abrazo a la distancia. Mi nombre es César Narváez, estoy acá en Chigorodó, Urabá, Antioquia, Colombia. Entonces soy estudiante de Academia Cristo ya hace algunos años, tal vez entre 4 o 5 años, y aquí estamos muy bendecidos por el Señor, muy contentos y dispuestos a servirle al Señor. Tenemos ya grupo sembrador acá en Chigorodó con el hermano Joaquín y bueno, estamos muy contentos, pastor. Muchas gracias. Gracias, César. Hermano Wilber, número dos. Sí, pastor, hermanos, buenos días a todos. Que Dios los bendiga en este hermoso día y que Dios nos siga prosperando en la fe. Y pues yo llevo poco tiempo en el estudio bíblico con ustedes, pero sí, ya llevo con esta, creo, 4 clases. Y soy Wilber Moll, soy de Cancún, Quintana Roo. Tengo 58 años y soy chef de profesión. Excelente. Gracias, Wilber. Hermano Jaime, número tres. Buenos días a todos. Es una bendición el poder estar en este estudio. Bueno, no tengo mucho, nada más creo como unos 4 meses de estar en Academia Cristo y creo que he pasado 3 cursos al Dios vivo, al principio y la llegada del Salvador. Y creo que este es mi número 4. Entonces, mi nombre es Jaime Uriel Romero Rodríguez, desde Nicaragua, el departamento de Río San Juan. Excelente, Jaime. Jaime, acabo de llegar de Nicaragua. Llegué la semana pasada, Opa. estuve en Managua y en Jinotepe, Diatrén, en el Cacique, así que espero poder visitarte muy pronto también. Me hubiera gustado haberlo conocido en esta vez, pero Dios permita que regrese. Tranquilo, tranquilo, Jaime, por supuesto que va a haber tiempo con el poder de Dios. Excelente. Carlos, cuarto. Buenos días, hermano. Bendiciones para todos los hermanos. Mi nombre es Carlos Ipanaque Galesio. Vivo en Perú, en el estado de Piura. Soy mecánico de profesión y estoy aquí en la Academia de Cristo, mi quinta clase, que vamos aprendiendo más, cada día más, y muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Carlos, por estar con nosotros de la tierra del ceviche. Wow, una de las tantas cosas que tiene nuestros hermanos, o sea, peruanos. Es que es bellísimo ver cómo Dios ha regalado tantas cosas y tantos talentos que cuando venimos este tapiz de personas de diferentes lugares, nos deleitamos con conocernos y con ver todas las cosas que cada quien trae de su propia cultura. Hermano Joaquín, quinto, no hay quinto malo, así que adelante, Joaquín.
Bueno, mis hermanos, mi nombre es Joaquín Alonso Restrepo Trujillo. Vivo en el municipio de Chigorodó hace algunos 3 años, 2 años, poquito para 3. Soy del municipio de Antioquia, un municipio cercano al occidente, cerca de Urabá. ¿Qué le digo yo? Pues soy cristiano, gracias a Dios, hace 17, 18 años, pero con Academia Cristo creo que llevamos un poquito más de un año. Conocí Academia Cristo a través del hermano César y bueno, ha sido una gran bendición poder estudiar la palabra de Dios porque siempre le pedí a Dios que me llevara a una iglesia donde se preocupara por predicar la palabra tal como está. Y me siento muy feliz estudiando en Academia Cristo. Gracias, Joaquín. Excelente. Sí, es lo que queremos hacer. Vamos a ver que esto es bien importante. Manejar la palabra de Dios correctamente es nuestra prioridad para nuestra salvación personal, por las personas que enseñamos y también para la de ustedes. Una gran responsabilidad y un gran privilegio que tenemos aquí en Academia Cristo de que crezcamos juntos. Hermana Anita, ahora sí. Hola, buenos días, bendiciones. Soy Anita de Argentina y como algunos de mis hermanos llevo poco tiempo en la Academia Cristo y bueno, estoy muy contenta, muy entusiasmada, aprendiendo, revolucionada con muchas cosas que he arrastrado a través de los años que hoy me doy cuenta que he estado tan equivocada, así que estoy muy contenta de estar aprendiendo cada día y bueno, que sea de bendición, que todos nosotros podamos aprender en este curso. Bendiciones, pastor. Gracias, Anita. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, y por tu testimonio también. De eso se trata, o sea, vamos a ir creciendo todos juntos. Y ahorita voy a hablar un poquito de las reglas del curso, que ya ustedes las han visto, pero que es importante que las manejemos de la forma correcta para el crecimiento de todos. Entonces, como siempre, esto no es solamente, o sea, Academia Cristo es una institución académica, pero las cosas de Dios no se pueden entender si no es con la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Es mucho más que un ejercicio intelectual. Necesitamos una intervención divina para poder entender la palabra de Dios correctamente. Sin fe es imposible agradar a Dios y las personas que no tienen fe, para ellos esto es una locura. Entonces vamos siempre a comenzar, al mismo tiempo que estamos nosotros instruyéndonos en la palabra, esto lo vemos sí con lo que llamamos nosotros una forma devocional. Aquí estamos nosotros adorando y glorificando a Dios con todo lo que hacemos. Entonces comenzamos con una oración. Querido Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es la verdad. Señor, te pedimos que bendigas esta lección y las bendiciones que van a venir también. Padre, envía el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, Señor, para guiarnos en la verdad que nos llevará a la vida eterna. Denme un segundo. A una verdadera identificación espiritual, Señor. Permítenos identificarnos en ti, saber quiénes somos ante tus ojos cada uno. Y, Padre, también permítenos que podamos encontrar una unidad en tu palabra tal cual como tú lo quieres. En el nombre de Cristo oramos esta y todas las cosas. Amén. Muy bien. Disculpen un momentico que a veces tengo personas que están tratando de entrar y necesito entonces darles paso para que también entre. Claudia, bienvenida. Gracias, pastor. Dios te continúe bendiciendo. Igual, Claudia quiere decirnos, ya nos presentamos hace un ratico, pero si nos quiere decir de dónde se está comunicando con nosotros y algo que quiera que sepamos de usted. Bueno, mi nombre es Claudia Castrillón. Vivo aquí en el Nula, estado Apure, Venezuela. Y bueno, es un privilegio para mí poder estar en la academia y compartir de las enseñanzas del Señor, ya que de verdad que son bastante buenas para adquirir conocimiento que Dios quiere que tengamos a través de su palabra.
Amén, Claudia. Gracias por acompañarnos desde la tierra de Páez, en Apure, ¿verdad? Me Sí, dijiste. señor. Sí, Sí, señor. señor. Excelente. Hermano Héctor, creo que no se ha presentado todavía, ¿cierto? No, no, perdón, llegué tarde. No se preocupe. Héctor Medellín, yo soy originario de la Ciudad de México, pero vivo en Katy, Texas, y pues gracias por aceptarme y pues a seguirle con Academia Cristo. Ya creo que este va a ser 8 o 9. Excelente, excelente, ya está cerca. Para terminar, ahorita voy a hablar de qué se trata para dar, como hay personas de diferentes niveles aquí, entonces quiero dar un repaso de qué van a esperar, vienen adelante en Academia Cristo. Entonces, bueno, los cursos que queremos en este curso. Uno, para sacar mejor el provecho, vengan preparados. ¿En qué consiste venir preparado? Yo todas las lecciones, después de esta clase, en la noche probablemente, para no confundir un poco a las personas que no han entrado. Este turno, esta clase se va a dar en la mañana y se va a dar también en la tarde. Yo estoy grabando esta lección y la voy a publicar al final del día. Y al final de cada día yo voy a colocar un link con el video introductorio de la semana que viene, o sea, perdón, de la lección que viene, y también voy a colocar la hoja del estudiante para que ustedes puedan responder las preguntas en la medida de que también vayan viendo el video. Mi recomendación personal es que primero lean la guía del estudiante, la hoja, y lean la completa, y están las preguntas, porque en la medida de que ya ustedes ven las preguntas, ya cuando están viendo el video, tienen una anticipación de qué cosas se van a enfocar y las pueden ir respondiendo de una vez. Entonces, de esa forma vienen preparados para la clase. Igual, si ven algo en el video y tienen alguna pregunta adicional, porque aquí la vamos a responder muchas, pero anoten todas esas cosas porque estas son cosas bien importantes para nosotros poder entender. Traten de ser puntuales. Evidentemente, se presentan cosas. Lo que no quiero que hagan es que si no están puntuales, no entren. Eso no lo quiero. Si alguien de ustedes tiene algún inconveniente y puede entrar, así sea a mitad de clase, entren, tranquilo. Yo espero poder verlos aquí y darles paso para que puedan entrar. Pero sí, en la medida de que sean puntuales es mejor para que puedan degustar y puedan participar muchísimo más de toda la lección como tal. De todos modos, si no se pueden poner de acuerdo al día con la lección que vamos a grabar. Por favor, es muy importante que nosotros, ¿cómo se conocen los cristianos? O sea, Jesús dice, por esta razón la gente sabrá que ustedes son mis discípulos. Y no es porque tengan un tatuaje que dice Jesús, no es porque lleven una cruz ni una calcomanía en el carro, sino que la gente debería darse cuenta que ustedes son cristianos por el amor que se muestran los unos a los otros, amándose los unos a los otros. Eso lo vamos a aplicar aquí. El amor entre nosotros, el amor de Cristo, que ha caído sobre cada uno, también cae sobre cada uno de ustedes. Ustedes son mi familia. Son mi familia en Cristo, una familia eterna y con el cual estoy muy agradecido y voy a mostrarles mi amor a ustedes. Y viceversa. Entonces eso significa que nos vamos a respetar, nos vamos a tratar con muchísimo amor, vamos a tener muchísima paciencia y vamos a tratar de interpretar las cosas de la mejor forma posible. O sea, muchísimas veces, simplemente hasta por lenguaje, a veces podemos tratar de interpretar algunas palabras de una forma diferente a lo que la persona lo está diciendo. Entonces hacemos un esfuerzo para mostrarnos amor y comprensión entre cada uno de nosotros. Igual, en el grupo de WhatsApp, miren, em, todos nosotros estamos muy agradecidos con Dios, todos nosotros quisiéramos poner muchísimas cosas devocionales, etcétera. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hermanos que viven en Latinoamérica tienen los datos contados y limitados. Si nosotros llenamos esto de información, les afecta en su día, en su trabajo. Y vamos a mantenerlo lo más limpio posible. Simple. ¿Y en qué significa eso? Que bueno, que yo para únicamente comunicar cosas del curso. Pueden utilizarlo como lo han hecho hasta ahora, preguntando cuáles son los horarios, en dónde está el link, cualquier otra cosa que quieran como esto. Pero del resto vamos a mantenerlo totalmente sin poner muchas cosas allí que no sean de esta clase. Si alguno de ustedes tiene una pregunta personal o algo, por favor me pueden hacer la pregunta a mí directamente, ¿ok? Igual, después de la clase, yo voy a quedarme un ratico si alguien tiene una pregunta adicional, para que nosotros lo podamos ver.
Bueno, ¿qué es? Ustedes están en lo que se llama discipulado 1, ¿ok? Nosotros tenemos dos niveles, discipulado 1 y discipulado 2. O sea, esto es un currículum, como ustedes vieron al principio, que hay gente que tiene años. Y esa es la idea. La idea es que seguimos creciendo y creciendo y creciendo al ritmo de cada quien. Hay personas que han cumplido esto en mucho menos tiempo. Todo depende de las posibilidades de cada persona y está perfectamente bien. No tenemos nosotros un tiempo estipulado, sino que queremos ponérselo a las cosas lo más sencilla posible para que ustedes puedan tener una educación de calidad al mismo tiempo, pero al ritmo que ustedes puedan tener. Entonces, en este discipulado 1, que están ustedes, son 13 cursos en total. Hay 6 cursos de la Biblia, donde sean 3 lecciones del Antiguo Testamento y 3 lecciones del Nuevo Testamento utilizando historias bíblicas. También en estas historias bíblicas utilizamos una aproximación o un método que se llama las 4C, que es muy simple, pero que es un entrenamiento fácil para que ustedes puedan recontar la historia, captando la atención de las personas de una forma muy sencilla. Es un método que ha probado ser bastante efectivo. Las enseñanzas de Jesús son enseñanzas doctrinales, son 3 cursos también allí, bastante importantes. Luego tenemos identificación espiritual, que es este curso donde estamos, y el legalismo, que también tiene que ver con, aquí estamos viendo las diferencias entre las iglesias, y el legalismo es el mal uso de la ley. Legalismo es todo lo que la ley quiere lograr, que no lo puede lograr, sino que le corresponde al evangelio lograrlo. Y luego la palabra crece. En la palabra crece nos vamos a enfocar un poco en el evangelismo. Nosotros lo que aprendemos no lo aprendemos para nosotros. Si bien, por supuesto, nos beneficiamos, pero una buena noticia como esta no nos las quedamos. O sea, nos venimos y la compartimos con todas las personas. Y en esta, la palabra crece, son 2 cursos en los cuales nos vamos a ir enfocando en cómo vamos a llevar lo que Cristo nos ha dado para todas las demás. Como dice el Salmo, yo creí y como respuesta natural, por lo tanto hablé. ¿Ya? Yo creí y por lo tanto estoy hablando en este momento y me alegra de poder hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pastor, por mí no. Todo bien, pastor. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Entonces, ¿qué es esto de identificación espiritual? Identificación espiritual es como, o identidad es como la gente se identifica. O sea, yo soy colombiano. Por cierto que no me presenté. Yo soy el pastor Acosta. Trabajé como pastor en la ciudad de Milwaukee durante 10 años y antes de eso 6 años como diácono en la iglesia también, con el Ministerio Hispano, y ahorita tengo el privilegio de servirlos a ustedes, al pueblo de Dios, como misionero para Latinoamérica, sobre todo para la región norte de Latinoamérica. Y bueno, es mi segunda carrera. Fui al seminario luterano de Wisconsin para graduarme allí, y ahora tengo el privilegio nuevamente de poder compartir la palabra con ustedes. Es una gran bendición. Entonces, ¿qué nos identifica? O sea, colombiano, argentino, peruano, eso es una forma de identificarnos. Pero ¿cómo nos identificamos espiritualmente? Entonces, en esto hay lo que llamamos las denominaciones o los sistemas de creencia que hay. Vamos a verlo, cuáles son las principales, no las vamos a ver todas, porque hay muchas, pero generalmente se pueden agrupar en varios grupos. Entonces, en Academia Cristo, nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros no somos pro-denominacional. O sea, ¿qué significa esto? Yo, por supuesto, estoy muy contento y muy orgulloso de donde yo pertenezco. Pero mi intención y la de Academia Cristo es que ustedes se vuelvan pequeños yo, o simplemente, o sea, el objetivo es que ustedes sean seguidores de Cristo a través de su palabra, con una relación con Cristo que nadie pueda romper. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo estoy muy contento y muy orgulloso de mi denominación, todas, no existe ninguna denominación que no esté corrompida, todas. O sea, dentro de nuestra denominación, que es la luterana confesional, lo cual estamos nuevamente muy orgullosos, hay luteranos confesionales que no son lo que nosotros enseñamos. De hecho, lamentablemente, en la iglesia luterana hay un grupo muy grande, más grande que nosotros, más de la mitad de los grupos luteranos, son bastante liberales.
Es un grupo que se llama ELCA. Y no es, aunque son confesionales y tienen las confesiones, la práctica eclesiástica no va acorde con su confesión. Y por lo tanto, se llaman confesionales, se llaman luteranos, pero no es igual. Es importante que los vayamos conociendo. Igual dentro de la Iglesia Católica hay diferentes facciones, hay diferentes grupos con diferentes creencias. En la Iglesia Bautista es exactamente lo mismo, en la Iglesia Presbiteriana, para de contar. Entonces lo importante nuevamente es, el mismo Lutero nunca, jamás le gustó que lo llamaran luterano. ¿Por qué? Porque Lutero decía, yo no tengo ninguna doctrina personal, lo mío es irnos a las fuentes, a lo que dice la Biblia, a lo que dice allí la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que es ser el confesional luterano, es ir a las palabras de la Biblia y hacer un buen análisis para poder entender la palabra como Dios quiere que nosotros la entendamos. Entonces, en resumen, queremos nosotros ayudarlos a que ustedes también hagan lo mismo. Esto es una cuestión muy personal de cada uno de ustedes. Ya ustedes han ido creciendo igual que lo crecí yo en el principio. La Biblia nos promete, nos dice a nosotros que cuando éramos niños, espiritualmente, hablábamos como niños, entendíamos como niños. En la medida de que vamos creciendo, Dios nos va mostrando su palabra y nos ayuda a profundizar un poquitico más en ella. Y está bien reconocer que crecemos, que ya no somos como antes. Entonces, en este sentido, queremos que tengamos mucha paciencia. Tengan paciencia para que cuando escuchemos algunas cosas que quizás no estemos acostumbrados o no es lo que nosotros creamos, mire, vamos a ver lo que dicen los versículos, entre ustedes y Dios, pero vamos a tomar tiempo para degustar las cosas y siempre, muy importante, haciéndolo en amor, que es lo que nos interesa. Nosotros como Academia de Cristo no nos importa, o sea, nuestro objetivo no es ganar la discusión, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que la palabra de Dios se mantenga y se proclame, que eso sí es verdaderamente importante. Entonces, los propósitos y objetivos de este curso, vamos a ver las diferentes denominaciones, vamos a ver en qué se semejan, en qué son diferentes, y en base a eso podemos nosotros identificarnos también. Vamos a leer versículos de nuestra identidad. Déjeme quitar un momentico aquí, nuevamente el drawing. Ya. Vamos a leer 3 versículos de nuestra identidad espiritual en la familia de Dios, en este curso, en esta lección en particular, que nos muestra verdaderamente quiénes somos. Así como hay grupos de iglesias, también hay una iglesia, y eso lo vamos a ver ahorita. Y vamos a identificar también de la forma en que la mayoría de las iglesias se han puesto de acuerdo, los 3 sistemas principales del cristianismo, para tener una idea de en cuáles son los grupos que tienen más o menos características similares. Entre ellas pueden haber variaciones, como mencioné anteriormente, pero generalmente tienen sistemas de creencias muy, muy similares. Entonces, vamos a ver aquí. Nuestra identificación en Cristo. Vamos a hablar principalmente de quiénes somos cada uno de nosotros en Cristo, en Cristo Jesús. Antes de estudiar todas las diferencias en todas las iglesias y trabajar para encontrar nuestro propio lugar en cada uno de ellos, es bueno, muy importante que nunca olvidemos esto, la identidad que tenemos cada uno de nosotros como familia de Dios, independientemente de nuestra denominación. Muchísimas veces cometemos el error simplemente de enfocarnos en las diferencias sin celebrar lo que sí tenemos, que es quiénes somos en Cristo como tal. Entonces, vamos a ver quiénes somos. Quiero un voluntario o voluntaria me ayude a leer Primera de Pedro 2:9. Anita, si quieres tú, que fuiste la última en la presentación anterior. Claudia. Bueno, Dice así. Adelante, Claudia. Pero- Después, Anita, prevenida. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, Claudia, gracias. Ahora, preguntas, mi hermano. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes, ¿a quién está hablando el apóstol Pedro aquí? ¿Para quién va a dirigir esta palabra? ¿Quiénes son ustedes?
¿Quiénes son esos ustedes? Yo, pastor. Nosotros, Adelante, pueden Somos levantar la todos. mano. Ahí en la función del WhatsApp hay una función en la cual ustedes levantan la mano electrónicamente para yo poder verlo. Porque si ustedes levantan la mano, yo los voy a ver en la pantalla. Si no, puede que se queden y no los veo. Entonces, ¿quién le levantó la mano para poder darle el pase? Adelante, por favor. Sí, pastor. Por implicación, el apóstol Pedro, perdón, estaba hablando allá en las cartas a un grupo de personas, pero por implicaciones al creyente de todos los tiempos. O sea, Excelente, a nosotros. excelente. Al cliente de todos los tiempos, en otras palabras, esto es contigo, esto es conmigo, esto es cada uno de nosotros. Entonces ahora, hermano, degustemos esto. Porque Dios te está hablando a ti y a mí directamente. Nosotros somos escogidos. O sea, aquí nos podemos quedar todo el resto de la clase. Nosotros no estamos aquí por pura casualidad. O sea, ustedes no son un error. No, independientemente de las circunstancias de la vida, independientemente de que, por ejemplo, tú hayas sido adoptado, nosotros no somos un error, somos escogidos por Dios, por su propia mano. Y ¿para qué? Tenemos un propósito con Él. Aquí hablamos de que algunos son mecánicos, otros son chefs, otros somos pastores, pero al final del día, aquí dice qué es lo que somos cada uno de nosotros, real sacerdocio. Esto es lo que llamamos el sacerdocio universal. Cada uno de ustedes es un sacerdote, una nación santa. Esta es la nación de la iglesia, la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos, pueblo adquirido por Dios con un objetivo para que ustedes anuncien lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, por eso es que nosotros no nos podemos quedar callados con todo lo que estamos aprendiendo. Dios tiene un propósito para ti y para mí, y es un propósito hermoso. Y ese propósito es que ustedes lleven a conocer esto. Entonces, eso es lo que somos. Cada uno de nosotros, de cualquier denominación, somos una nación santa, que es lo que nosotros decimos en el credo, que en la tercera parte, cuando hablamos del Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, esa es la nación de todos aquellos que confían en Cristo como su Señor y Salvador. Muy bien. Ahora Gálatas 4:7, creo que venía Anita. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces, mis hermanos, ¿qué somos nosotros para Jesús? ¿Qué somos para nuestro Padre Celestial? Somos hijos legítimos de Dios. Saben, hermanos, que nosotros no todo el mundo puede ser, no todo el mundo es hijo de Dios. O sea, nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Solamente aquellos que tienen fe en Cristo como Señor y Salvador son parte de la familia cristiana. Son parte hijos como tal y con todos los derechos de un hijo. Dios nos ha dado a nosotros una herencia permanente. Así que somos hijos legítimos, cada uno de ustedes. Disfruten eso. Salmo 27:10. Voluntario, levante la mano. ¿Quién quiere leer este versículo? Bellísimo también. Bueno, ¿lo puedo leer? Sí, por favor. Bueno, Gálatas 4:7. No, Así que ya no eres esclavo. el Salmo 27:10, por favor. Salmo 27:10. Sí. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y, wow, esto lamentablemente no es algo hipotético. O sea, son muchas las personas que son abandonados. Nuestros padres no son perfectos, ninguno de ellos. Y podemos haber sido bendecidos con nuestros padres, pero al mismo tiempo sabemos que no son perfectos. El punto está en que independientemente de que tengamos nuestros padres en la tierra, tenemos un Padre Celestial que es perfecto y que nos ama perfectamente y que nunca nos abandona, que ya está con nosotros y que nos va a recibir en sus brazos gracias a Cristo. Entonces, si eso es lo que somos, porque eso es lo que somos, eso es lo que la Biblia describe, entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones diferentes? Y para responder a esta pregunta, va a ser de mucha ayuda
ver de dónde provienen todos los sistemas de identificación espiritual o denominaciones históricamente. Por supuesto, sabemos que, acorde a la Biblia, el diablo ha metido cizaña, ha metido falsas enseñanzas para que nosotros nos podamos desunir, porque el diablo no quiere unión. Pero estas mismas falsas enseñanzas se van a congregar en diferentes grupos. O sea, en la división abrió estos diferentes grupos. Entonces, esas son las dos, en las próximas, esta clase y la que viene, nos vamos a enfocar en esa pregunta, en ver por qué hay tantas denominaciones y cuáles son los sistemas principales de identificación. ¿Por qué hay tantas denominaciones diferentes? Primero, explicaremos el desarrollo de las diferentes denominaciones cristianas desde una perspectiva histórica, qué pasó en la historia y qué fue haciendo para que las cosas se vivieran. Ustedes vieron el video. Luego también lo explicaremos de una perspectiva hermenéutica. Esa palabra es una palabra técnica, nada complicada, sino que es un método que se usa para interpretar las escrituras. Dependiendo de cómo yo interprete las escrituras, voy a llegar o no a diferentes conclusiones. La palabra es exactamente la misma, pero si mi perspectiva es una, llevo una conclusión y si es otra. Si tiene alguna pregunta, hermano. Yo, pastor, yo tengo preguntas. Dele. Sí, pastor, es muy entendible y claro acerca de esos dos puntos, acerca de la historia de la iglesia y acerca de lo que es la interpretación de la palabra, hermenéutica. Pero hay un detalle, y lo quiero más llevar es poniéndome en mi lugar cuando yo pertenecía a otras denominaciones, y es que siempre diario existe la herramienta por la cual el hombre natural o el mismo enemigo tuerce las escrituras y aseguran de que le están aplicando la hermenéutica, le están haciendo el exégesis correcto a la palabra en el momento de estudiarla para enseñarla. Y para ilustrar un poquito, siempre diario que una persona escucha hablar a alguien de la palabra, dice, yo le estoy enseñando la sana doctrina. Y si hoy escucháramos a Satanás propiamente hablar un mensaje, aparentemente el de la palabra diría que es sana doctrina. Y de hecho, pues en Mateo capítulo 4, cuando Satanás tienta a Jesús, lo hace citando la palabra. Pero ¿dónde está el punto? Es que siempre diario lo tuerce. Entonces es muy bueno identificar esa parte. ¿Cómo el creyente debe de entender que realmente le está haciendo una sana hermenéutica a la interpretación de la palabra? Sí, gracias, Joaquín. Y eso es importante. Por eso es que vamos a ver cuál es el procedimiento que nosotros utilizamos. Y el procedimiento que vamos a utilizar es el procedimiento bíblico. O sea, y con que evidentemente tú lo acabas de decir, todo el mundo va a decir yo soy bíblico. Pero hay grandes diferencias. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Para comenzar, nosotros tenemos como fuente de información, fuente de doctrina, no hay otra cosa sino la Biblia, única y exclusivamente. Algunos grupos van a decir, no, también nosotros somos lo mismo, y no es cierto. ¿Por qué? Porque tienen otros sistemas, tienen otras fuentes. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, como estoy adelantando un poquito, está la tradición de la Iglesia. Hay cosas que no están en la Biblia, pero supuestamente Dios se lo reveló a la iglesia y la iglesia las está revelando poquito a poco. Tienen el papado, etcétera, etcétera. En la iglesia evangélica, por ejemplo, se escucha mucho, es muy común decirte, mira, Joaquín, a mí Dios me reveló esto. Esto es una revelación de Dios y tal. Entonces la gente, además de la palabra, tienen revelaciones personales, etcétera, etcétera. Entonces esa es una de las cosas. Y lo otro es, nuevamente, dejar que la iglesia, que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Qué significa eso? Nuevamente, que tomamos en cuenta toda la Biblia como tal y dejamos que los pasajes más simples y los más claros le echen luz sobre algunos pasajes que no son tan claros. Identificamos las cosas cuando son textuales y cuando son figurativos también. Hay momentos en que la Biblia nos habla en figura.
Y cuando es figura, tenemos que entenderlo como figura. Pero cuando la Biblia nos habla de una forma literal, tenemos que entenderlo también como forma literal. Por supuesto, todo esto al final del día va más allá, es un regalo de Dios, tenemos que entenderlo como tal. No podemos simplemente decir que, o sea, Dios nos permite a nosotros profundizar en su palabra y escudriñar las escrituras permanentemente para poder llegar una y otra vez a la misma, a la misma conclusión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer. De todos modos, cada uno de ustedes, yo, por muy, o sea, por muy didacta que sea, por muy buen profesor que sea, que no lo soy, yo no puedo ni voy a convencerlos a ninguno de ustedes porque eso es un acto entre Dios y ustedes, un acto del Espíritu Santo. Lo que ustedes creen no se los enseñó a Academia Cristo. Es la palabra, ustedes la ven allí y eso se los enseña Dios a cada uno de ustedes. Nuestro trabajo, tenemos el privilegio de presentarlas de la forma más clara posible, para que ustedes también puedan llegar a la misma conclusión. Entonces, bueno, ese es nuestro compromiso y esa es lo que vamos a hacer para que ustedes nuevamente, yo los voy a invitar de todos modos a que cada uno de ustedes haga sus preguntas y las preguntas difíciles, en amor y con respeto, por supuesto. Pero es importante porque además de esto, nosotros nos estamos preparando para poder atestiguar a otras personas también. Y esto es un excelente entrenamiento. De paso, muchas de las cosas que yo veo aquí, yo tenía mis dudas. Y yo las creía diferentes. Afortunadamente, con el tiempo y expuesto a la palabra, he podido, con la ayuda de Dios, he podido corregirla, como ha pasado con muchos de ustedes. Pero los invito a que hagan las preguntas importantes y difíciles. Este es un buen sitio. Estamos en un sitio seguro, un sitio donde nos queremos, un sitio donde cada uno de ustedes, o sea, tiene su deseo genuino de crecer en la palabra. Y eso es lo importante. Entonces, por lo tanto, ustedes se merecen de mi parte que yo sea paciente, que yo trate de explicar lo mejor posible y nuevamente, ya después ustedes tomarán su propia decisión, cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, sigamos. Dios, ¿cómo se expandió? Basado ahora en el video. Vamos a entrar en lo que vimos. Dios concedió un crecimiento increíble a la iglesia primitiva. Desde el momento en que Cristo resucita y en el libro de Hechos lo podemos ver, cómo el número de creyentes creció de un pequeño grupo hasta la ascensión de Cristo a más de 3.000 en Pentecostés, luego ahora de 5.000 y al final ya la Biblia para. Ya ni siquiera se toma el tiempo de decir cuántos fueron uniendo porque eran muchísimos el crecimiento de la iglesia cristiana. Entonces vamos a ver cómo esto ocurrió. Aquí en Hechos 2:41 vemos eso. Así fue como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3.000 personas. Y luego habla de otros 5.000, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, esta de los 5.000, Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron y contados solamente los varones, eran como 5.000. O sea que el grupo era mucho más grande que esto, porque estos son los hombres como tal. O, en otras palabras, cuando la Biblia habla de este grupo de varones, no está hablando simplemente de una forma machista, sino que está hablando de familias, porque estos son representantes de cada familia. Entonces podemos hablar de 3, 4 veces el número de estas personas que se fueron uniendo a la iglesia, una bendición total, hasta que el número dejó de calcularse porque creció y creció, tal cual como Dios dice, incontables como la arena, si vamos a hacer nosotros cuando lleguemos allá, ¿no? Hechos 6:7, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a crecer, por supuesto. O sea, recordemos que la iglesia cristiana se formó de la denominación judía y fueron muchísimos los judíos, ni tenemos a Nicodemo, tenemos a tantos que se convirtieron del judaísmo, el cristianismo. El mismo Pablo, claro, de una forma mucho más dramática, también viene del judaísmo, Jesucristo. Todos ellos eran judíos. Y la iglesia judía, mucha de ellos se convirtió como tal al cristianismo. ¿Por qué? Porque pudieron reconocer en Cristo que Él era el Mesías, que el Antiguo Testamento tanto había prometido y le había mencionado. Entonces, ahora, pregunta para ustedes. ¿Por qué la iglesia primitiva se expandió tan rápidamente? ¿Quién quiere, vieron el video? ¿Quién quiere darme qué piensan? ¿Por qué? Podemos mencionar 4
elementos importantísimos de cómo la iglesia cristiana se expandió tan rápidamente. A ver. No todos al mismo tiempo. ¿Quién quiere decir basado en el video? Jaime, adelante, hermano. Bueno, sinceramente vi el video, pero ahorita no puedo recordar. No puedo recordar por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente. La verdad que estoy tratando de recordar porque vi lo único que una sola vez el video, ¿verdad? Una Te sola voy a vez, no ayudar, lo vi Jaime, muchas veces. Jaime, te voy a ayudar porque yo sé que tú sabes. Te voy a ayudar nada más. Ajá. La causa primordial, ¿por qué la gente cree en Dios? ¿Qué hace que la gente crea en Dios? ¿Qué es eso tan Bueno, poderoso? el Espíritu Santo. Excelente. El Que Espíritu trabaja, Santo trabajando activamente de una manera eh, grande, no puedo, hay otra palabra, de una manera grande, convenciendo a la gente, porque la verdad que era el Espíritu, era, es y seguirá siendo el Espíritu Santo el que convence a la gente. Anteriormente yo quería decir algo cuando estaba hablando de Primera de Pedro, somos real sacerdocio, y lo que a mí me emociona es que somos eso, no porque nosotros lo queremos o lo podemos hacer, es por absolutamente los méritos de Cristo. Es por el Espíritu Santo que Él está empeñado en salvar al mundo. amén, amén, Entonces, amén. esa fue una de las causas por la cual la iglesia cristiana primitiva se expandió, porque el Espíritu Santo actuaba sobremanera, voy a decirlo así. Amén, Jaime. Gracias, Recuerda, pastor. ¿cómo es que dice, Jaime? La palabra de Dios Vacía. no retorna vacía, sino que Amén. hace eso y eso. Y yo no me avergüenzo del evangelio porque es el. Poder de Dios para salvación. Amén, Jaime. Esa es la razón principal. O sea, porque es importante que reclinamos esto primero que cualquier otra cosa. Porque ese poder para la salvación lo tienen ustedes. Cada uno de ustedes están muy bien equipados. Ustedes son peligrosísimos para el diablo. Y por eso tienen que también estar preparados porque el diablo va a tratar de sacarlo. Pero ustedes están muy bien preparados. Tienen la palabra misma de Dios como una espada que corta. Y penetra hasta todo. Entonces estamos muy bien equipados porque no se trata de nosotros, sino que cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, la hablamos en el nombre de Dios y eso tiene poder, tal cual. Es una gran bendición poder contar y saber que no depende de nosotros, sino Dios nos ha dado eso para que cada uno de nosotros se convierta en eso mismo. Entonces tenemos la primera. Eh, Segundo, ¿qué otra cosa ocurrió también? ¿Alguien se acuerda de algo más? Bueno, vamos a ir entrando entonces. Por supuesto, a lo que acabamos de mencionar, ¿no? El Evangelio, el poder de Dios para la salvación. Eso es la parte más importante. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra y crea la fe. Entonces, en este caso, nuevamente hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que no retornó vacía, sino él. Segundo, algo que se supone que es negativo y fue negativo, pero que Dios, como dice, Él transforma todas las cosas para el bien de los que lo aman. Aunque fue terrible la persecución que sufrieron los cristianos en la época anterior a Constantino, cuando Nerón y todos ellos estaban quemando a los cristianos huyeron, pero se llevaron consigo su fe y la compartieron cuando estaban huyendo. Entonces, los mártires de la iglesia, la gente que compartió a través de la persecución y hizo que se extendiera esto. El otro, y muy importante, el amor que mostraron los cristianos a los más vulnerables, a los niños, cuando hubieron muchas pandemias anteriormente, y los cristianos arriesgaban sus propias vidas para poder atender a las personas.
Los cristianos compartían lo que tenían. O sea, era otra cosa y la gente se daba cuenta de esto y decía, ¿quién es esta gente? Hay un escritor, se llama Plinio. Plinio es un escritor del siglo segundo. Él no es cristiano, no era. Y Plinio escribe como escritor, dice, hay una secta, la del camino, refiriéndose a los cristianos, que fue el primer nombre que se le dio a los cristianos, que él notó que cuando los cristianos eran llevados al matadero en el Coliseo romano a ser ejecutados, devorados por los leones, él decía, yo no puedo entender qué pasa con esta gente. Van al matadero y van cantando y hay paz en su rostro. O sea, wow, estos cristianos, la semilla de la iglesia, iban a enfrentar la muerte, pero iban completamente en paz, iban cantando himnos porque sabían lo que les esperaba. Y no me refiero a ser devorado por un león o a ser asesinado en la arena. Sabían que lo que los estaba esperando era vida y vida en abundancia, era vida eterna. Dieron testimonio con su vida. Y esto lo notaba la gente. Y eso decía, yo tengo, de hecho Plinio pone, tengo que averiguar más sobre esta secta. Yo espero que haya averiguado muy bien. Y no solamente con interés histórico, sino para ver qué tiene esta gente. Y eso es lo que tenemos nosotros. Y bueno, se brota el amor de Cristo, se brota. Voy a ver aquí un poquitico más. A ver. ¿Cuál fue, cuando hablamos también de la parte de interpretación, y aquí tenemos que ver, esto es lo que ya entramos en el tema de la hermenéutica o la interpretación bíblica, ¿cuál fue la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva, en principio? Según la iglesia católica romana y según las iglesias luteranas y protestantes. Tengo levantando la mano a Wilbert primero y después Joaquín Prevenido. Según la iglesia, Wilbert, según la iglesia católica romana, cuando habla de que quién es la roca sobre la cual se construyó la iglesia, ¿de La quién está roca, mencionando? ellos consideraban que la roca era Pedro, Pedro, pero en sí la roca es Cristo. claro. O sea, y lo que Jesús estaba haciendo es haciendo un juego de palabras. Pedro significa, el nombre de Pedro en griego es Petros, roca. Y Dios Jesús lo que está diciendo, mira, así como tu nombre es roca, yo te digo que sobre esta roca yo estoy construiré mi iglesia, pero la roca no era Petros, no era Pedro, sino lo que había dicho antes Pedro, que era, a ver, ¿qué era? Wilbert, Cristo. en, Cristo. sí, es Cristo. Entonces, era la confesión de Pedro, era la roca sobre la cual, y vemos nuevamente que eso no es allí. No hay un solo versículo que nos diga esto. Si tuviéramos un solo versículo, podemos entender que a lo mejor hay razones por las cuales creer esto. Pero tenemos un montón de versículos en los cuales nos damos cuenta que no hay forma de entender que la roca no es otra cosa sino Cristo mismo. Déjenme un momentico para ver a los participantes. Aquí está. Preguntas, aportes, creo que había alguien más que quería decir algo. No, pastor, era yo, pero ya ustedes lo dijeron todo. Iba a hacer el aporte acerca de que había, pues, en algún momento había aprendido de que Pedro era Petros, que significaba piedrecilla. Ujú. Por lo tanto, Pedro no era la roca. Entonces, solamente desde esa mera palabra griega nos podemos dar cuenta de la mala interpretación. Sí. Miren, de todos modos, yo no, o sea, no quiero decir cosas que no están, pero yo veo que muchísimas veces la iglesia interpreta cosas según la conveniencia de la iglesia y no necesariamente porque la palabra no esté clara. Porque vamos a ver que de este tipo de errores se siguen repitiendo una y otra vez en la iglesia con la intención de poder dominar. ¿Por qué? Porque esto sirvió de fundamento para crear lo que es el papado y crear toda la que es la primicia de la iglesia romana, etcétera, etcétera. Entonces había un interés muy particular de poder hacer esto de esta forma. Jaime. Sí, bueno, yo lo que quería una pregunta, la diferencia, ¿cuál sería la diferencia entre los que dicen que Pedro es la roca
eh, refiriéndose a los católicos, y los que dicen que Pablo es el apóstol de los gentiles. Sí, bueno, ¿Cuál sería la diferencia ahí? bueno, la diferencia está en que, sobre todo en la primera parte, que Pedro es la roca, está diciendo que la iglesia, fíjate tú, si nosotros entendemos que Jesús está diciendo que sobre Pedro va a edificar su iglesia, entonces Pedro es una figura no solamente importante, sino es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia sería Pedro, y realmente no lo es. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Es lo que Cristo hizo para nosotros. Estaría diciendo Jesucristo que más importante que lo que él está haciendo es Pedro como tal, y ese no es el fundamento, ¿no? O sea, carece totalmente de ningún sentido. ¿Qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica siempre trata de quitarle a Cristo su mérito y se lo pone a los seres humanos, se lo pone a Pedro, se lo pone a Pablo, se lo pone a María, se lo pone a todo el mundo, menos donde tiene que estar. Sobre todo, por supuesto, ¿por qué? Porque la intención es que uh, el hombre tenga más prominencia que Cristo como tal, y sobre todo la iglesia. De hecho, una de las doctrinas eclesiásticas romanas es que no hay salvación fuera de la iglesia católica. A menos que usted entre por la iglesia católica, no hay salvación. Y no es lo que Dios dice. Dios dice que todo aquel que cree en Cristo será salvo. Entonces es muy importante. Pablo sí, evidentemente fue el instrumento como de Dios escogido para la proclamación de la palabra en los gentiles. Sin embargo, esa fue su función como personal. Ahora, toda la Biblia es para todos nosotros. Y así ahora todo, todas las personas van a ser este, tocadas por toda la palabra como tal. O sea, la palabra de Pablo ahorita en este momento, simplemente el enfoque que se le dio a Pablo fue el de llevar el evangelio a todos los gentiles como tal. Pero eso desde el punto de vista histórico. O sea, al final, las enseñanzas, cuando Dios habla de en qué se está basado la iglesia, es en las enseñanzas apostólicas, que son de todos los apóstoles como tal. Excelente pregunta. Pastor, otra cosa que yo quería también comentar Sí, es Jaime. lo que usted decía. Eh, la mayoría lo que hacen es acondicionar la interpretación o su propia interpretación de la Biblia para ellos acomodar su idea, su forma de pensar, su doctrina, su dogma, etcétera. Y eso es lo que pasa pues también con la enseñanza, las doctrinas que sacan de la Biblia diciendo, esta es la sana doctrina. Ellos hacen su propia exégesis, su propia interpretación. Sí, Y eso es lo mismo que sucede. sí, Eso es lo que pasa en la Iglesia Católica y otros, que ellos hacen su sí, propia interpretación y eso para ellos es lo válido. sí. Jaime, mira, yo tengo muy poca paciencia y muy poco respeto cuando veo que algunas personas tergiversan la palabra de forma maliciosa o adrede. En serio, hay momentos en los que eso es muy evidente. Cuando una persona, cuando tú ves todos los versículos bíblicos y simplemente los pasas por encima porque te conviene. Me refiero, por ejemplo, a una de las cosas es la teología de la prosperidad. ¿Ok? Dios quiere que yo sea próspero, Dios quiere que yo sea esto, o sea, dame plata, dale todo, o sea, usted pone aquí, usted siembra la semilla y Dios se lo va a multiplicar en mucho dinero. O sea, yo no tengo mucho respeto con eso porque evidentemente esto es una intención determinada de estas personas que predican estas cosas simplemente para enriquecerse. O sea, a mí no me. Sin Eh, embargo, eh, en lo, en lo absoluto, la intención de ellos no es darle la gloria a Cristo, correcto, sino enriquecerse. sí. Ahora, Jaime, hay personas que, por ejemplo, pueden tener la mejor intención y que no lo hacen con una mala intención, pero aún así caen en el error. Cuando, por ejemplo, ahorita vamos a entrar dentro de un poco de eso en la iglesia protestante, cuando la razón se convierte en el que determina qué es correcto y qué no es correcto.
La razón es importante, pero la razón no puede ser quien diga, el quien tenga la última palabra. Cuando Dios nos habla a nosotros, nos dice algo, yo tengo que creerlo aunque yo no lo entienda. Y esa es una gran diferencia, una grandísima diferencia. Entonces, muchísimas veces las personas con la mejor intención posible, lógicamente, tú sigues el pensamiento lógico y mire, hermano, lo que usted está diciendo es muy lógico, pero no es bíblico. Entonces, allí tenemos que saber, y ese fue uno de los grandes genios de Lutero, que tenía un intelecto grandísimo, un coeficiente intelectual altísimo, pero él sabía que su mente no llega a entender todas las cosas y hay momentos en los cuales hay que decir, hasta aquí paro yo, porque la palabra está diciendo lo que está diciendo y la voy a entender y la voy a asumir porque la palabra lo dice así y no porque no lo puedo entender o voy a tratar de acomodarlo. Entonces, en estos casos yo, hay más tiempo, hay más respeto porque las personas están tratando de hacer lo correcto, sin embargo, al final llegan también al error y bueno, muchas veces motivado por el ego, etcétera, etcétera. Tengo a Joaquín y tengo a Héctor. Adelante, Joaquín. Pastor, respecto a todos esos puntos que usted y el hermano mencionan, yo sí quiero que nosotros tengamos muy en cuenta que contra Dios hemos pecado porque nosotros también en algún momento hemos fallado y aún fallaremos en interpretar la palabra. Así es. Y ya usted tomó el punto que iba a mencionar, pero pues para qué ampliarlo más. Pero el punto era el siguiente, involuntariamente, muchas veces nosotros interpretamos cosas de la escritura que creemos que realmente es así. Entonces, más que fijarnos lo que los demás hacen, que estos dicen esto y estos dicen aquello, es más bien tener yo cuidado y pedirle perdón al Señor, porque cuántas veces no lo he hecho, y pedirle al Espíritu Santo de que me ayude a ser fiel en el momento de interpretar y de transmitir el mensaje de Dios. Gracias, Joaquín. Sí, definitivamente es lo que hacemos. Nosotros cada vez que vemos, o sea, cuando Dios nos habla y habla de los errores de la iglesia, está hablando de los míos. Cada uno de nosotros lo hace y por eso lo estamos estudiando. Nuevamente, nuestra intención no es decir que somos los mejores y que los demás son malos. No tiene nada que ver. Como pecador, como tú lo acabas de decir, lo que importante es que yo pueda ver cuáles son los errores para yo aplicarlos a mí mismo, pedirle perdón, como tú lo estás diciendo, y pedirle a Dios que me ayude a no cometerlos. Entonces, por eso lo hacemos. Pues, precisamente, nuevamente, las cosas que son muy bien, las vamos a dejar, pero escudriñamos todo, como nos dice la Escritura, escudriñenlo todo, retengan lo bueno, desechamos lo malo. Entonces, para eso estamos haciendo esto, no tiene ninguna otra razón. Héctor. Sí, yo nada más quería aportar que en cuanto a lo de que Pedro es la roca o no, o el líder, en unos versos, no sé si es un capítulo después, en un capítulo mismo Jesucristo, dos de los apóstoles, no recuerdo si eran Juan, dos de los apóstoles le piden a Jesús estar ellos a su derecha y a su izquierda, y él mismo los aterriza y les dice, aquí no hay jefe, no hay nadie arriba, si ustedes piensan que están más arriba que el otro, van a terminar sirviéndolo y los últimos serán los primeros, ¿no? Por mi parte también, pues yo nací, crecí católico hasta los 50 años y en los últimos 10 ha sido no voy a decir difícil, porque de hecho ha sido fácil, pero ese quitarse toda esa creencia de 50 años ha sido un alivio en la mayoría, pero hay partes que sí tienen que decir, a ver, espérame tantito, ¿cómo es que pasó esto? ¿Y Sí. cómo es que esto es así? Pero pues estaba basando 100% en la Biblia, no es difícil hacer ese cambio, ¿no? Sí. Y esto, sabes que yo lo voy a mencionar porque es importante, por eso es que está al principio. Nosotros pertenecemos, incluyendo la Iglesia Católica, a la Santa Iglesia Cristiana. En la Iglesia Católica, gracias a Dios, todavía se proclama el Evangelio.
El problema no es que no se proclame, sino que el problema es que hay otras cosas que lo despredican, así como se predica el Evangelio, porque hablan de Juan 3:16, o sea, conozco muchos católicos que cuando tú les preguntas por qué van a ir al cielo, ellos hablan claramente de lo que Cristo hizo por ellos. Gracias a Dios eso existe. Pero también tiene sus compromisos, como también hablaremos de otros compromisos. Y lo importante nuevamente para esto es que nosotros, al saber, podamos mantenernos en la sana doctrina y ayudar a otros con amor, como tal cual. Cada uno de nosotros ha venido con este background y nos ayuda a estar precisamente a ayudar a otras personas. Recuerden que cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos este, nuestros propios dioses. Y no es si no es por la intervención divina que Dios nos llama a ser parte de su grupo, aparte de su familia. Entonces, con esa humildad y con esa intención, siempre hablamos, como dice la Escritura, que estemos dispuestos a dar razón de las cosas que creemos, pero siempre en amor. Aquí nuevamente, una y otra vez, la intención no es ganar una discusión. En un debate siempre cuando ustedes debaten con alguien, hay un ganador y un perdedor, pero no hay convertido. En cambio, cuando nosotros de mendigo a mendigo, se les decimos, mira, yo creía esto también y estas fueron las escrituras que me dieron claridad. Perfecto. Dejemos que, nuevamente, esto es algo entre la persona, el creyente y Dios como tal. Entonces, sí, viendo el desarrollo histórico, Mateo, que aquí leemos nuevamente, Mateo 16, 15, 18, él les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Está hablando de Jesucristo. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, fíjense ustedes lo que le dice aquí Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca y edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no podrán vencerla. Entonces, aquí en la hermenéutica católica dijo, y sobre esta roca, Petros, que es Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces, esa es la interpretación de la iglesia romana. Sin embargo, aquí, no solamente aquí, pero aquí podemos ver que la roca que la que Dios está hablando no es Pedro, sino la confesión de Pedro, donde Pedro dice, ¿quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías prometido, el que viene, el Redentor de la iglesia, tú eres quien ha venido a salvarnos del pecado. Ese es el fundamento de la iglesia. Vamos a verlos en otros versículos también, pero la Biblia nos dice a nosotros que cuando Jesús habla de la Biblia, dice, todas estas cosas se han escrito para que ustedes crean en mí y creyendo en mí tengan vida eterna. Toda la Biblia se trata de Jesucristo, antes de que viniera y después de que vino. Antes como el prometido Mesías y después cuando Él vino a consolidarse. Pero todo el fundamento de la iglesia es a través de Cristo. Nadie llega al Padre sino a través de Jesús como tal. César. Sí, pastor, a mí me gusta mucho este versículo que está en Romanos 7. Vamos a ver si lo consigo aquí. Sí. Que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mira. Este versículo encierra el poder del Evangelio para revelar fe, ¿cierto? Y que se recibe por fe. Y es lo que realmente necesitamos nosotros. La fe que proviene del Evangelio, que es lo que Cristo hizo por toda la humanidad para finalmente ser salvos sin mérito alguno de nosotros, pastor. Excelente. Y eso es una de las grandes cosas que vamos a ver aquí y en la práctica con la diferencia de muchas iglesias, que el centro de la Biblia es Cristo como Señor y Salvador, lo que Cristo se hizo por nosotros. Y vamos a ver que muchas iglesias lamentablemente se enfocan en lo que nosotros tenemos que hacer. De hecho, no hay mucha diferencia. A veces las iglesias, o sea, la iglesia evangélica odia a la iglesia católica, pero al final del día es lo mismo en la forma práctica. Unos hablan de lo que uno tiene que hacer para ser salvo
y el otro habla de lo que no, lo que tenemos que dejar de hacer para ser salvos. Al final se trata de, cuando ponemos esas cosas como fundamentales para nuestra salvación, nos olvidamos de lo que estamos, de qué se trata, que esto se trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros y lo que Él ganó en la cruz por nosotros. Nuestro comportamiento va a venir como una respuesta a lo que Cristo hizo, pero no es la razón por la cual nosotros somos salvos. Entonces, nuevamente, la Iglesia Católica Romana cree que Pedro fue el objetivo de esta frase, y por eso, eso como consecuencia de esto, ellos clamaron que Pedro era el primer papa y después de ello vino lo que se llama la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque si ya se murió Pedro se murió, entonces ahora ¿con quién queda la iglesia? Entonces la iglesia queda sobre la sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? La imposición de manos que Pedro le da al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, que se va extendiendo de unos a otros. Entonces, de esa forma mantiene la hegemonía de la iglesia, que a menos que vengas de esta línea de imposiciones, no eres el fundamento de la iglesia, y el fundamento de la iglesia sigue siendo un ser humano, un hombre. O sea, César. Pastor, sí, la Iglesia Católica cree que este versículo es así tan literal, y por no ir al contexto más amplio de la Biblia se quedan con solamente el versículo y de ahí sacan la doctrina, que fue Pedro, porque dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces pareciera que dijera fuera que Pedro, pero no, en el contexto amplio es más bien esa confesión que Pedro hizo, que es Cristo Jesús. Y fíjate aquí, mira aquí, ¿quién quiere leer esto? 1 Corintios 3:11. Bueno, lo voy a Adelante. leer. Sí, por favor. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Correcto. Está súper claro, ¿ves? Y fundamento, hablamos de estas piedras que son las que forman la base, donde todo se edifica. Es el mismo término, las mismas cosas, y aquí estamos y sabemos que es lo lógico, que el fundamento de la iglesia no es otra cosa sino Jesucristo mismo. No es el único. Nuevamente, ¿quién quiere leer este? Efesios 2:19 y 20. Y este va a utilizar algo más, inclusive una referencia más directa sobre la piedra. Wilber, adelante. Léalo, Wilber. Tienes el micrófono apagado, Wilber. Wilber, tienes que activar el micrófono, hermano. Ahora sí. Listo. Perdón. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. O sea, aquí nos está Amén. mostrando quién es esa piedra angular. O sea, esa roca es otra cosa sino Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles y profetas no son ellos como seres humanos, sino lo que ellos confesaron, lo que el Espíritu Santo les reveló a los apóstoles y a los profetas, que es precisamente, todo habla sobre cómo Cristo es el fundamento de la iglesia. Y la iglesia luterana protestante y la protestante creen que la roca y fundamento es la iglesia de Cristo. En ese sentido, nuevamente nos regocijamos con la interpretación correcta de esto, que es porque allí se fundamenta nuestra fe. Ya, denme un segundo. Jorge, vamos a que esté entrando Jorge. Entonces, bueno, hablamos de cómo históricamente se fueron formando diferentes facciones. Habían centros, lo que llamamos centros de cristianismo, donde se agruparon los centros principales
donde habían bibliotecas, donde habían centros de enseñanza, habían personas relevantes. Y, por supuesto, Roma, por ser una de las ciudades, el centro del imperio, el imperio romano, la capital, por supuesto. Allí mismo también tenemos a Pedro, que fue inclusive martirizado en Roma. También tenemos al apóstol Pablo, que también estuvo en Roma y quien también fue, conforme a la tradición, también martirizado allí. Tenemos otro centro importante, que es el de Constantinopla. El otro es en Éfeso, Alejandría, en África, y Jerusalén fueron otro. Corintio también es otro centro importante. Y Antioquía, no es el Antioquía colombiano, aunque ya como hijo de Cristo sabemos que tenemos también esa bendición de poder compartir el mismo evangelio en todos lados. Pero estos eran centros donde se formaron diferentes centros importantes del cristianismo. Sin embargo, pasó algo más adelante. Basado en esto, se fue desarrollando la idea de la primacía de Roma. Eso fue ¿qué pasó? Ustedes vieron el video. Ocurrió en el año 455 después de Cristo. Después vamos a ver que esto termina de desarrollarse en el año 1054. Pero en el 455 ocurrió algo. ¿Se acuerdan qué ocurrió? ¿No se acuerdan qué ocurrió? Bueno, eso está en el video. En el año 455, el obispo de Roma, él hace un edicto, dice que la iglesia romana es lo que se llama en latín prima inter pares. En otras palabras, que yo soy la primera entre iguales y los demás obispos están sujetos a Roma como tal. Y esto, por supuesto, fíjense ustedes que es una contradicción. Somos iguales, somos todos igualitos, no hay ninguna diferencia. Pero dentro de los iguales, nosotros somos los primeros. O sea, bueno, somos iguales o no somos iguales. Entonces, denme un segundo. Entonces, eso es lo que se llama prima inter pares, y la iglesia en el año 455 la iglesia romana declara primacía y que todos los demás obispos tenían que someterse a la iglesia en Roma. Esto creó bastantes complicaciones dentro de la iglesia. Y más adelante, en el año 1054, las tensiones llegan hasta tal punto que nuevamente la iglesia ortodoxa oriental decide que ya es suficiente, que no reconocen a Roma como tal, y se divide la iglesia por primera vez de forma oficial. O sea, por supuesto, como ustedes ven esto, habían inconvenientes entre ambos, ¿no? Había inconvenientes en el grupo de las iglesias que estaban allí, sobre todo por una de las cosas es cómo la iglesia romana clamaba ser la primera o la más importante, aunque decían que todos somos iguales, pero yo soy más importante. Entonces, al final, en el 54, el obispo de Constantinopla rechazó esto y dijo que no. De aquí en adelante, nosotros nos reconocemos, y formó la iglesia ortodoxa oriental. La iglesia romana se siguió manejando por el Papa, y la iglesia ortodoxa, lo que llamaban el patriarca, su versión del Papa. Ellos tenían algunas diferencias, más que todo políticas, aunque algunas diferencias pueden ser también del tipo teológica. Generalmente no había tanta diferencia entre esas dos iglesias, sino más bien políticamente. Luego avanzamos en el tiempo y empezamos a ver disentimiento dentro de la misma iglesia también, y personas que llevaron esto públicamente y pagaron un gran precio. ¿Ustedes se acuerdan en el video quién eran Savonarola y Hus? John Hus o Jan Hus, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar. ¿Sí se acuerdan? Bueno, fueron personajes que quisieron llevar un mensaje ajustado a la Biblia, diferente a la Iglesia Católica,
pero murieron unos en la hoguera y otros de otras maneras, Sí, crueles. muy crueles, definitivamente. Savonarola fue, digamos, uno de los primeros mártires. Él mencionaba, por ejemplo, una de las cosas que él dijo públicamente fueron la corrupción en la iglesia como tal. La iglesia nuevamente fue acumulando mucho poder y como poder entonces lo vendía. Eso se llama, una de las cosas que él habló en contra fue algo que se llama simonía. Y eso viene de Simón en la iglesia, en los escritos, donde él quiso pagarle a los discípulos para que le dieran los regalos del Espíritu para él poder utilizarlos para su provecho. De ahí viene el término. Entonces la iglesia, en vez de, por ejemplo, darle un cargo de obispo a alguien que fuese instruido en la palabra, que simplemente lo vendía. ¿Por qué? Porque eso le daba a las personas la posibilidad de ejercer poder político, y las personas podían inclusive cobrar en el nombre de la iglesia los tributos, y eso era bastante dinero. Entonces él hablaba en contra de esto, hablaba en contra de la venta de indulgencia, prostitución que se veía entre los sacerdotes que se iban a donde las prostitutas. O sea, había una vida bastante, muy oscura dentro de la iglesia. Lamentablemente su disentimiento lo llevó a la horca, y lo ahorcaron y lo quemaron, las dos cosas al mismo tiempo. John Hus también. John Hus vino después, el año 1000, no después, pero cerca al mismo tiempo, en Checoslovaquia, y tuvo un profundo impacto en la obra de Martín Lutero. Vamos a ver aquí. También el John sí hablaba un poco más sobre la falsa doctrina, nuevamente la salvación a través de las indulgencias, porque las indulgencias eran eso. Ustedes compraban las indulgencias y con eso ya Dios les daba a ustedes años menos en el purgatorio y un trato preferencial, gracias a lo que llaman el tesoro de los méritos de la iglesia. Esto es nuevamente parte de la doctrina católica, en la cual los santos de la iglesia, tal como la iglesia católica los interpreta, porque hay una definición bíblica de santos, y la definición bíblica de santos somos nosotros, los que hemos limpiado nuestras túnicas, los que hemos recibido el perdón de los pecados. Somos santos, santificados en Cristo Jesús. Para la iglesia católica no, sino que los santos son aquellas personas que son tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, que hicieron suficiente para salvarse y más. Entonces, lo que hicieron de más son los méritos. Esos méritos van a un cofre y la iglesia los vende. Entonces, cada vez que ustedes pagaban una indulgencia, a través de los méritos de la iglesia, se los acreditaban a las personas y, por supuesto, eran tratados mejor. A John Hus también lo quemaron. Nuevamente, oponerse a la iglesia no era cualquier cosa. La Inquisición fue muy activa, había muchísimos enemigos, y bueno, a Lutero también esperaba exactamente lo mismo. Él no fue el único. También Wycliffe, él no llegó a morir a manos de la iglesia, aunque lo estaban buscando, pero fíjense, una de las cosas que él hizo fue traducir la Biblia de la Vulgata, que era en latín, la tradució al inglés para que la gente lo pudiese leer. Y esto, por supuesto, era un no, 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 no. Eso no se hace, porque la iglesia no quería que la Biblia llegara a las manos de las personas comunes. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo doctrina oficial que los únicos que están autorizados para interpretar las escrituras es la curia o la alta jerarquía eclesiástica romana. Son los únicos. El resto de nosotros tenemos simplemente que esperar a que eso nos venga para acá, porque nosotros no tenemos la capacidad para discernir eso, y eso tiene que ser discernido por allá. Sigue siendo doctrina oficial de la iglesia. Por supuesto, al sacar la Biblia en el idioma original,
que fue exactamente lo que pasó con Lutero. Lutero lo hizo después y lo hizo mucho más grande, no porque Lutero lo hiciera más grande, sino porque en ese momento ya había salido la imprenta. Y cuando salió la imprenta, empezó a llegar la Biblia a las manos de la gente y la gente pudo percibir por su propia cuenta de que la iglesia estaba haciendo cosas que no era lo que decía la palabra como tal. Entonces, estas reformas no tuvieron gran impacto, o sea, fueron importantes, fueron pavimentando lo que vino después cuando vino Lutero, pero no llegaron más allá porque fueron suprimidas, porque nuevamente Lutero tuvo acceso a varias de estas ideas y escritos, pero fueron totalmente suprimidas por la Iglesia Católica a través de la fuerza con la Inquisición. Pero después sí vienen ahora las otras denominaciones. Entonces recuerden, hasta este punto, estamos hablando ya de 1517, pero a este punto solamente hay dos iglesias, la iglesia romana y la iglesia ortodoxa oriental o griega. Entonces hay dos. Ahora, en 1517 viene un monje católico, Martín Lutero, quien no tenía intenciones de dividir a la iglesia. O sea, Martín agarra y él era una persona que nuevamente en su comienzo como cristiano, muy perturbado, muy piadoso y perturbado. ¿Por qué? Porque no podía cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo. Él entendió que Dios le estaba diciendo lo que dijo, que para ir al cielo había que ser perfecto. Sean perfectos, así como yo soy perfecto. Y el hombre, por más que se esmeraba, nunca llegaba a la perfección. Él sabía que no podía. Por supuesto, no estaba entendiendo que la perfección que Dios nos está exigiendo nos la daba a través de Jesucristo. Uno de sus mentores, para poder darle claridad y ayudarlo porque estaba muy perturbado, se flagelaba a sí mismo, se sometía a grandes ayunos, etcétera. Casi se mata. Lo puso a enseñar, era muy brillante, y lo puso a enseñar un curso en la universidad sobre los salmos y romanos. Y cuando Lutero se pone a estudiar profundamente la palabra, es cuando tiene la claridad que le dio el Espíritu, que, así como mencionó el hermano en el versículo anterior, ahora la justificación, la justicia de Dios llega a través de la fe, solamente a través de la fe en Cristo, y fue cuando él entendió realmente que lo que Dios estaba exigiendo nos lo daba a través de Jesucristo, y empieza nuevamente a darse cuenta de todas las cosas, todos los abusos de la iglesia, y él pone 95 tesis en una puerta en Alemania para que fuesen discutidas. Nuevamente, su intención no era dividir la iglesia, sino que la iglesia discutiera todas estas cosas para retornar a ¿cómo se llama? A una doctrina sana. De hecho, al principio, Lutero era bastante ingenuo. Él pensaba que el Papa no estaba involucrado en todas estas cosas que estaban ocurriendo, porque seguían vendiendo indulgencias y seguían vendiendo indulgencias. Y él decía, nosotros no podemos hacer esto, ofrecerles a la gente un perdón a costa de un precio. Si tenemos el perdón, ¿por qué lo estamos cobrando? Y la Biblia está diciendo que el perdón es gratuito y es a través de la fe en Cristo. Entonces, Lutero pensaba que el Papa no estaba envuelto, y bueno, cuando ponen todo esto, al final del día ya vemos cómo reacciona la iglesia. Lo excomulga de la iglesia y luego de hecho, lo ponen en lista como hereje, para que pasara lo mismo que pasó con todos los demás, con la fortuna de que lo protegieron, pudo traducir la Biblia, y luego se presentaron las confesiones luteranas que vienen después. Entonces fue el 31 de octubre de 1517 es el comienzo de lo que se llama la Reforma, donde aparece ahora la iglesia luterana en Alemania. Este es Martín Lutero, las 95 tesis, y comienza la iglesia luterana. Esto se presentó ante el rey Carlos V con una confesión, que es la confesión de Habsburgo, y al final Carlos V acepta la iglesia luterana como parte también de mm, de las denominaciones reconocidas por el imperio. Entonces ya toma un carácter oficial de allí. Después viene la tercera, hubo un grupo, si bien tenía muchísimos acuerdos con la iglesia luterana,
no estaban de acuerdo en otros puntos. Y este es Enrico Zwinglio y Calvino, inteligentísimos los dos también, muy racionales, muy humanistas. Eh, Junto con Lutero se sentaron con Lutero, los dos, para poder llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no llegaron a un acuerdo total. Había muchos puntos en los cuales había unidad, pero no en otros. Por ejemplo, en la parte de la Santa Cena. En la parte de la Santa Cena no llegaron a un acuerdo. ¿Por qué? Porque Zwinglio y Calvino decían que la Santa Cena era representativo, que el pan no podía ser el cuerpo de Cristo, que la sangre no podía ser la sangre de Cristo, porque era imposible que un pan fuera el cuerpo y un vino fuera la sangre. Y Lutero decía, no, Jesús, las palabras de Jesús dicen, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No hay ninguna indicación de que fuese figurativo, no hay, y luego el apóstol Pablo lo habla más adelante cuando dice, este pan que compartimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces dice, no, no hay forma. O sea, esto será difícil de entender, pero esto es lo que Dios está diciendo y por lo tanto yo lo acepto y yo creo que si Cristo dijo, este es mi cuerpo, ese es su cuerpo. No lo voy a explicar porque no puedo, pero yo tomo la palabra de Cristo y en ese sentido no pudieron llegar a un acuerdo, no se dieron la mano derecha del compañerismo y Zwinglio y Calvino ahí viene donde llaman la protestante, pusieron una protesta ante el emperador Carlos V y suministraron otra declaración de fe, que es la declaración de fe de Westminster, y ahí apareció el grupo protestante, vinieron todos los demás grupos amparados en eso. Entonces, realmente hay, si bien la iglesia luterana tiene muchísimas cosas en común mucho más con las iglesias protestantes, hay diferencias también entre unos y otros. Entonces, la hermenéutica, la forma de aproximación era diferente y era básicamente porque Zwinglio y Calvino se basaron simplemente en el razonamiento para determinar cómo ellos entendían la hermenéutica. Si Dios, la forma en que mi mente es la que se convierte en el editor de la palabra de Dios y no dejamos que la Biblia diga lo que tiene que decir. Entonces, las diferentes preguntas hasta aquí. Bueno, entonces, como vimos, las podemos agrupar en tres partes. La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante. Aquí en esta Iglesia Católica Romana también podemos meter la ortodoxa oriental, la ortodoxa griega, porque son muy, muy, muy similares. Simplemente la división fue más política que otra cosa. Y en la Iglesia Protestante entran todo el resto de los grupos, los calvinistas, mm, todo lo que es pentecostal, evangélico, aunque el término evangélico realmente eh, encaja en cualquiera de las tres. ¿Por qué? Porque el término evangélico significa creer en los evangelios y todas las iglesias creen en ellos. Pero sin embargo, hay grupos como ellos se denominan a sí mismos como evangélicos, tiene cierta connotación de un grupo muy específico como tal. Entonces, la iglesia luterana no es una de las iglesias protestantes o reformadas. Algunas personas dicen, no, la iglesia luterana es protestante. No, la iglesia luterana fue aceptada, tiene su propia confesión de fe y después de esa vinieron las iglesias protestantes o reformadas a través de una confesión diferente. Con muchas cosas en común, gracias a Dios, muy bien, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, las iglesias reformadas o protestantes salieron de la iglesia católica poco después de la iglesia luterana salió de la iglesia católica romana. Tan pronto como el Carlos V acepta la confesión de Habsburgo, que no estaban paradas las iglesias protestantes, las iglesias pusieron su protesta y suministraron inmediatamente su otra confesión de fe. ¿Preguntas? Bueno, igual nosotros estamos, como dije anteriormente, mucho más cercanos de las iglesias protestantes que de la iglesia católica, pero igual tenemos diferencias, ¿no? Y muchas cosas que algunas veces a la iglesia luterana se le dice que es católica. ¿Ustedes son católicos? Yo no. Se trata de escudriñarlo todo, retener lo bueno y expulsar lo malo. Afortunadamente hay cosas que hay que tener cuidado cuando dicen eso es católico, eso es terrible cuando hablamos de esa forma. Cuando algo pertenece a la iglesia
universal y no a la Iglesia Católica. La verdad de la Biblia pertenece a todos los cristianos y no a ninguna iglesia particular. Porque esta idea de que algo pertenece a la Iglesia Católica ha llevado a algunas personas a rechazar cosas importantes de la Iglesia. Yo conozco algunas iglesias protestantes que no son capaces de utilizar el Padre Nuestro, por ejemplo, porque eso es católico. Cuando Cristo mismo dice, oren así. Enséñanos a orar, Señor. Bueno, yo les voy a decir cómo ustedes pueden orar. Algo que Cristo mismo nos dio y entonces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tiene olor a católico. Eso es terrible. O sea, nos regocijamos con que todo, o sea, con que estas cosas existan en todas las iglesias, porque son cosas bíblicas. Entonces, no tomemos ninguna actitud con que esto es católico, esto no es católico. Nosotros nos quedamos con todo lo que sea bíblico, todo lo que Dios ha estipulado para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia identidad espiritual. No es ni protestante, ni es romana tampoco. Ya veremos en las clases ahí, adelante cuáles son las diferencias principales. Entonces, echemos para atrás, pequeño repaso para ver que porque es muchísima información. Hemos pasado por casi 2000 años de historia. Entonces, en este curso vamos a ver cuáles son las diferentes identificaciones espirituales, los diferentes sistemas en los cuales las iglesias se agrupan y cuáles son sus diferencias principales. Vamos hasta nosotros a ver, ya vimos cómo independientemente de estas divisiones, tenemos la dicha de saber que formamos parte de la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. Nuevamente, a veces nos enfocamos mucho más en la división que saber que somos hijos de Cristo. Regocíjense en eso. Oremos por todos los cristianos y nunca nos veamos por encima del hombro de ninguna denominación. Siempre tenemos que vernos como lo que somos, hijos en Cristo como tal. Y bueno, y hemos identificado entonces las tres ramas principales del cristianismo, que son la iglesia romana, la ortodoxa, la iglesia luterana y la iglesia protestante como tal. Nuestra identidad en Cristo está como hijos de Dios. Antes de estudiar todas las diferentes iglesias en el mundo y trabajar para encontrar nuestro propio lugar en ellas, nuevamente es bueno e importante que recordemos que somos la nación santa, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos como tal. Esto es lo que somos. Nación escogida, pueblo de Dios, comprados con la propia sangre de Cristo. Y en esto le damos gracias a Dios por lo que somos, por lo que Él ha hecho de nosotros. Nosotros no estamos aquí porque ni siquiera nosotros tomamos la iniciativa. Cristo dijo, ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Y por eso nuevamente nuestra actitud siempre es de humildad completamente. Así que de esa forma lo tomamos. Entonces, bueno, aquí tenemos el gráfico nuevamente, la Iglesia Católica Romana, Luterana, y las reformadas protestantes, en las cuales entran la mayoría de denominaciones que vinieron después, los pentecostales, evangélicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopal y un poco más. Entonces, hermanos, ¿cuál es la roca de la iglesia? ¿Pedro o Cristo? Cristo es la roca. Así es. Es Cristo la roca. No hay otra cosa. Como dijo el apóstol Pablo, yo no voy a predicar una cosa que no sea Cristo y Cristo crucificado. Ese es el fundamento. Si Cristo no es Cristo, nosotros no somos hijos de Dios. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Sin Cristo no hay forma. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, ese es nuestra total identificación. Ese es el fundamento. El fundamento de la iglesia está allí. La Biblia no es un manual de cómo sea, de reglas. Mucha gente entiende la Biblia como un manual de reglas. No es eso. La Biblia es sobre Cristo y lo que hizo por nosotros. Como Él cumplió todas las reglas en nuestro lugar. No es lo que tenemos que hacer, sino lo que Él hizo. Entonces aquí nuevamente hay varias diferencias. La piedra angular no es Pedro, es Cristo, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana.
Por supuesto, Pedro es el primer papa. Aquí nosotros, Cristo sigue siendo Cristo, su confesión es la que es el fundamento. Y eso se ha nuevamente constatado en todos los demás versículos donde Dios nos dice que el fundamento de nuestra fe está sustentado en Cristo como tal. Y de aquí, de la Iglesia Católica, sigue la sucesión apostólica, que es lo que el papado clama hasta este momento. Y nuevamente el manejo de los sacramentos y otras cosas. Insiste, todo esto se complica porque al final del día, para poder tener el poder de hacer, por ejemplo, de poder manejar los sacramentos, tú tienes que venir de la asociación apostólica. Entonces, nuevamente vemos que la Iglesia Católica se basa mucho más en el hombre y en su poder que en Cristo y en el poder de Dios y la palabra. Es por eso que, por ejemplo, también los únicos que pueden interpretar la palabra son ellos, los únicos que pueden manejar los sacramentos son ellos. De hecho, el sacerdote que viene por sucesión apostólica tiene el poder de transformar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Es por el poder del sacerdote y no es por el poder de la palabra. Una gran diferencia. ¿Preguntas hasta aquí? Cerramos entonces con una oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por habernos llamado de la oscuridad a la luz. Éramos enemigos tuyos y tú nos llamaste, Señor, a través del Evangelio. Padre, nuevamente te pedimos que nos des siempre el Espíritu Santo en nuestros corazones para que con humildad y con amor siempre podamos crecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no tomar esto por sentado, siempre ir escudriñando, aprender cada día más de ti, Padre Celestial, y al mismo tiempo, como vamos aprendiendo, poder comunicarlo a todas las personas. Guía nuestros corazones en el resto de las clases. Esta y todas las cosas las pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mi familia, entonces, ya saben, yo voy a poner, déjenme poner aquí